Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos con nuestro curso de Historia de la Música Occidental. El día de hoy vamos a trabajar un poco sobre el periodo del clasicismo, sobre la forma sonata. Vamos a aprender un poco de qué se trata esto de la forma sonata y vamos a escuchar y analizar un poco de música. Primero que todo, hablando de la forma sonata, tenemos aquí una imagen de una partitura original, un manuscrito de puño y letra de Beethoven. El clasicismo musical es un periodo que abarca más o menos desde el 730 hasta el 1800. Algunos historiadores dicen que es 1810, 1820, pero bueno, ya vamos a ver algunos detalles de por qué tenemos seleccionados estos años para este periodo donde estuvieron compositores como Mozart, Haydn y bueno, luego Beethoven. Al final de este curso, los estudiantes analizan sus propias obras musicales y podemos comprender un poco y acercarnos a la forma en que estos grandes compositores hicieron sus obras. Vamos adelante. Primero que todo, aquí está la agenda de la clase del día de hoy. Tenemos una presentación. De nuevo les doy la bienvenida a todos los estudiantes del programa de música de este curso Historia de la Música Occidental. Mi nombre es Eduardo Ríos. Soy maestro en artes musicales y desarrollo investigación en musicología y etnomusicología. El curso de Historia de la Música Occidental comprende los periodos desde la prehistoria hasta el siglo XX. Para eso es importante que sepamos en qué parte del tiempo estamos. Nuestra clase de Historia de la Música es un viaje por el tiempo. Luego hablaremos un poco de la forma sonata, este estilo de composición que venía desde el barroco. Luego analizaremos una obra musical con la partitura que nos va a mostrar cómo está desarrollada la estructura de esta forma sonata. Finalmente dejaremos unas actividades y explicaremos el modo en el que se va a evaluar. Al final tendremos unas conclusiones y la bibliografía de apoyo para el desarrollo de esta clase. Continuemos entonces con el siguiente punto. Es importante que nos ubiquemos en el tiempo para saber cuál es el periodo que estamos estudiando en este momento. Recordemos que estos son los periodos más característicos en el estudio de la historia de la música occidental. Iniciamos con la prehistoria. Recordemos que la creación de la escritura o el invento de la escritura del ser humano es la que permitió partir el tiempo en prehistoria e historia. Es importante que conozcamos las fechas o por lo menos los siglos a los cuales pertenecieron estos periodos musicales. Mientras estamos desarrollando esta clase, ustedes van pensando cuáles son estas fechas o estos siglos a los que pertenecen. Repasémoslo de una forma rápida. La antigüedad comprende desde 4000 años antes de Cristo hasta la caída de Roma. La Edad Media va desde la caída de Roma aproximadamente a finales del 400 hasta el 1492, que coincide con la llegada de los europeos al continente americano, lo que se conoce como el descubrimiento de América. Luego en el Renacimiento tenemos más o menos desde el 1500 hasta el 1650. El Barroco desde 1650 hasta 1750. El Clasicismo de 1750 a 1800 y el Romanticismo todo el siglo XIX, de 1800 a 1900, y ahí unimos con el siglo XX y bueno, ya hasta nuestros días. Entonces, ¿qué es la forma sonata? La forma sonata es un estilo de composición que fue utilizada en esta época por los compositores para crear sus obras. Ya venía desarrollándose desde el barroco, pero para el clasicismo se fundamenta como algo esencial para toda la construcción de obras. Es decir, podemos afirmar que la gran mayoría de obras, el 95 hasta el 100% de obras, tienen en su primer movimiento la estructura forma sonata. No lo debemos confundir con la sonata. La sonata es una forma de composición, por ejemplo, como una sonata para piano. Es un tipo de obra musical y se le dio ese nombre de sonata. No es lo mismo una sonata para piano que la forma sonata. La forma sonata se encuentra presente en todas las composiciones de este periodo. Entonces a lo que nos referimos es a una estructura que tienen todas las obras. Observemos en este diagrama las partes de la obra, desde la exposición, el desarrollo y la reexposición.
son básicamente tres partes. En la exposición tenemos dos temas, la sección A y la sección B. La sección A se encuentra en la tonalidad principal y la sección B puede modular a una tonalidad dominante o al relativo mayor. De esta forma se presentan los temas en la exposición, luego viene el desarrollo, que es cuando el compositor utiliza el material con el que ha desarrollado la sección A y la sección B, y como su nombre lo dice, desarrolla las ideas y se va a otras tonalidades y genera otro tipo de sonoridades. Finalmente viene la reexposición, que es cuando se toman de nuevo los temas de la sección A y la sección B. Algunas veces la sección A está en dominante o en subdominante y la sección B está en la tonalidad principal. Vamos a analizar una obra y como ejemplo tenemos la sonata número 16 en do mayor del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, numerada K545. Vamos a escuchar mientras vamos revisando la partitura. Vamos a iniciar con la exposición, la sección A. Ahí teníamos la presentación del tema, la exposición, la forma, la parte A. Ahora vendría un tema B, que es un tema contrastante. Escuchemos. Ahí tenemos la exposición del tema, la sección A y la sección B. Ahora, el compositor nos repite las secciones para que las recordemos. De nuevo la parte A. Y ahora la parte B, o la sección B. Muy bien, hasta ahí tenemos la exposición del tema. Recordemos nuestra estructura, que es la exposición donde se presenta el tema A o la sección A y la sección B, o la parte A y la parte B. Podemos utilizar cualquiera de estos términos. Sección, parte. Vamos a escuchar entonces ahora el desarrollo. Y acá vamos a enlazar, ese fue el desarrollo, fue un desarrollo corto. Algunos compositores hacen desarrollos mucho más extensos. Y nos vamos para la reexposición. De nuevo la sección A, pero en tonalidad de subdominante. Sección B. Como podemos escuchar, hay algunas variaciones. No es exactamente igual que en la exposición.
es todo. Ahora el compositor nos va a repetir el desarrollo para que recordemos el material que estamos escuchando. Y tenemos la sección A de nuevo. Ya la podemos ir reconociendo. Recordemos que este es el juez. Sección B, la tonalidad original. Y este es el primer movimiento de la sonata para piano, que tiene forma sonata. Bueno, ¿qué debemos hacer ahora? Vamos a analizar el primer movimiento de una obra seleccionada. Podemos escoger alguna de las obras de Haydn, de Mozart, del periodo clásico, y de Beethoven. Recordemos que Beethoven inició en el periodo clásico, pero sus obras fueron transformando también las ideas musicales del momento, y con la composición de la Sinfonía número 3, la Heroica, se considera que se inicia el romanticismo. Es decir, Beethoven vivió entre dos periodos. Los compositores posteriores a Beethoven tomaron sus ideas y empezaron a desarrollarlas en formas diferentes. Esto tiene mucho que ver con la concepción que tiene el ser humano respecto a los ideales filosóficos que tiene la música y su desarrollo. Durante el periodo clásico se retoma esa creencia donde lo más importante es Dios y la música está dirigida hacia Dios. Pero en el romanticismo hay un pequeño cambio y Dios sigue siendo importante, pero ahora nos vamos a centrar en las emociones del ser humano. Y así inicia el periodo del romanticismo. Muchas de las obras del romanticismo también inician su primer movimiento con forma sonata. Lo que vamos a desarrollar para la tarea es que vamos a escoger alguna de las obras y las vamos a analizar de una forma similar a la que hicimos en esta clase. Se va a evaluar de tres formas. Lo primero es que comparten sus análisis con los compañeros en el foro del curso y de esta forma comentan los trabajos y es una forma de evaluación de pares. Luego vamos a enviar nuestro documento para que sea calificado por el tutor, en el cual también deben incluir un estudio DOFA. Es la forma en que ustedes mismos autoevalúan su trabajo. En este estudio DOFA van a escribir cuáles son sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas frente al trabajo que estamos desarrollando. Como conclusiones, tenemos que los compositores del siglo XIX, bueno, la mayoría del siglo XIX y también los compositores del siglo XVIII, desarrollaron sus obras a partir de una forma establecida, la forma sonata. ¿Por qué funcionaba tanto esta estructura para la composición? Seguramente porque a las personas les gustaba y las personas que escuchaban la música, el público, porque la música se hace para compartirla con un público, no se queda en nosotros, sino que se extiende hacia los demás. Entonces seguramente esta tendencia de forma era de gusto entre el público y también ofrecía unos retos para los compositores a través de la misma forma desarrollar diferentes ideas musicales. También podemos decir que se aprecia mucho mejor la música clásica cuando conocemos cómo está pensada, cómo la desarrollaron sus compositores, qué querían decir, las notas que han utilizado, las tonalidades, los ritmos, la forma en que repiten y hacen variaciones y se mete uno mucho más en el desarrollo de la obra. Les comparto en pantalla la bibliografía que he utilizado para la realización de esta clase. Les agradezco muchísimo su participación y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias por su atención y que se diviertan mucho escuchando esta hermosa música.